Si sentáramos en la misma mesa a Avelina Lesper y Diana Taylor, seguramente tendríamos que separarlas para evitar una bronca. Recordemos lo que ocurrió cuando Lesper estuvo acá en la ciudad de Quito. Estoy tratando de entender de dónde viene esta... No estás tratando de entender, tú estás tratando de descalificar algo porque quieres empatar mi pensamiento a uno con el que no va a empatar nunca. Y no nos olvidemos del pastelazo que recibió por sus comentarios sobre el graffiti en México. Por un lado tenemos a Lesper, quien dice y afirma que el performance no es arte, de hecho lo incluye en lo que ella denomina arte VIP, video arte, instalación y performance, y dice que no pasa de ser un cuento que los museos y galerías usan para hacerse pasar como interesados en lo social, en la ecología, etc. Y aparecen ONGs, dice ella. Y debo manifestar que estoy totalmente de acuerdo con esto último. He visto decenas de obras de arte conceptual, supuestamente ecologistas, que no pasan de ser una mera payasada. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años una obra de videoarte en el espacio Arte Actual en Flaxo, en la que se veía unas llantas que eran tiradas al agua. Eso era todo el video. Y se notaba claramente que habían filmado, habían colocado una cámara y luego alguien se había parado al otro lado y se había puesto a tirar las llantas. Me pregunto si habrán dejado tiradas las llantas en el agua o si las habrán recogido. Sus intenciones sociales, que ya parece una ONG. Por otro lado tenemos a Diana Taylor, cofundadora del Instituto Hemisférico del Performance. Ella dice totalmente lo contrario de Lesper y llega al colmo de afirmar que incluso el universo es un performance. Una total tontería. Miren el video que saqué la semana pasada sobre este tema. Pero también el universo se podría pensar como performance. En fin, tenemos aquí a dos mujeres que hablan de arte. Taylor es una socialista falsetas, es decir, es socialista porque ha votado por los demócratas en Estados Unidos y llama a su país un imperio, entre comillas, pero se beneficia de todos los males y bienes del mismo. Yo vivo en Nueva York, es un imperio, los Estados Unidos es un imperio. Por otro lado, tenemos a Lesper, que también es socialista, pero desde un lugar totalmente diferente. No es lo mismo ser socialista en Estados Unidos que en México. De hecho, muy pocos norteamericanos saben realmente lo que es el socialismo y lo que saben no pasa de ser lo que repiten como loros los periodistas de Fox o cualquier otro medio de ese país. Esto no quiere decir que en Estados Unidos no haya socialistas y comunistas. De hecho, los hay. Avelina Lesper dice que el arte VIP es un monólogo y que es endogámico, es decir, que se nutre de sí mismo para sobrevivir. Recordemos que la endogamia es la relación entre parientes, tal como la practicaban los Habsburgo, y que degeneró en el fin de esa dinastía y una grave crisis en el Imperio Español. Hice un video al respecto que pueden verlo acá en mi canal. Es decir, si seguimos a Lesper, el futuro del arte VIP sería una crisis y un fin fatal. La endogamia no trae nada bueno, genera deformidades, malformaciones, problemas genéticos, infertilidad, etc. Si esto lo traspasamos al arte VIP, entonces lo que argumenta Lesper es muy claro. El arte VIP es un arte de débiles mentales, de deformes, de retrasados, etc. En la entrevista que le hizo a Ivonne Guzmán de Diario El Comercio, ella le cuestionaba una supuesta postura beligerante, ya que Lesper había llamado de inframentales a quienes hacen el tal arte VIP. Y claro, esto tiene total coherencia con la idea de que este tipo de arte es endogámico, ya que la endogamia es causa de retraso mental. Claro, porque el arte VIP es esencialmente un monólogo y es profundamente endogámico. Es un arte realizado para sus museos, para sus académicos, para su mercado, es profundamente endogámico. Pero digamos algo al respecto. Es verdad que actualmente los grandes museos y galerías de arte se han adecuado para poder tener dentro de sí instalaciones u obras de grandes dimensiones como las de Damien Hirst, por ejemplo, y que serían, según Lesper, arte VIP. Es verdad que el performance de Abramovic en el MoMA ocupó un espacio innecesario y era en realidad un acto sin ninguna trascendencia que adquirió valor únicamente porque a Arthur Danto así se le ocurrió. Pero por otro lado, es también verdad que la mayor parte de artistas que hacen este arte VIP son los que no tienen dinero ni acceso a las instalaciones del Guggenheim o del museo de la ciudad en que vivan. De hecho, es justamente esta falta de acceso a los museos, grandes o pequeños, lo que ha favorecido que ahora proliferen los ready-mades, acciones, performances e instalaciones que no tienen ningún sentido. Este tipo de obras, que no son obras, se hacen con basura, latas de plástico, botes de pintura, pedazos de madera, etc.
Es decir, materiales que se los puede encontrar en un terreno baldío o tirados por allí debido a la falta de uso. En otras palabras, es justamente la falta de acceso a las instituciones culturales lo que ha favorecido este comportamiento. Aunque es verdad que por otro lado, hay artistas haciendo millones de dólares justamente con este tipo de obra. El concepto de arte VIP, si bien es en parte correcto, ya que por ejemplo una obra de arte no necesita ser explicada por nadie para adquirir valor y sentido, hay muchos artistas pobres haciendo justamente arte que necesita ser explicado porque nadie lo entiende, es decir, arte VIP o arte VIP. ¿Qué les diría Avelina a estos artistas sin dinero que hacen lo que hacen porque no tienen plata para comprar tubos de óleo? Seguramente que se dediquen a otra cosa, sin piedad alguna, aunque no tengan la culpa de intentar hacer arte con lo que tienen a la mano. Y no estoy con esto justificando que la basura sea arte, al contrario. La culpa de esto la tienen las instituciones culturales por haber dejado totalmente de lado la formación académica y haber cerrado sus puertas a quienes seguían justamente este tipo de formación. Veamos lo que ha ocurrido en el Ecuador con la tal Bienal de Cuenca, y en Sudamérica hay diversos ejemplos de lo mismo. Pero otra vez, y esto ya lo dije en uno de mis primeros videos en el que hablaba de Avelina Lesper, ella tiene un blog en el que se dedica cada vez que puede a explicar la obra de escultores, pintores, etc. Es decir, hace justamente lo que dice que no es necesario hacer, explicar la obra, darle sentido con un texto. Esta tradición de la mal llamada crítica de arte no la lleva a cabo únicamente Lesper, la han llevado a cabo un montón de mal llamados críticos. En el caso del Ecuador tenemos, por ejemplo, al escritor Marco Antonio Rodríguez, que en sus textos más parecía querer competir con las obras de arte a las que se refería. Es un error que los escritores se dediquen a hacer crítica de arte cuando en realidad son escritores y no críticos. La única diferencia entre lo que hace Lesper en su blog al referirse a las obras de arte es que ella no necesariamente intenta superarlas con los textos, sino que lo que busca es hacer un tipo de comentario sobre las mismas. Claro que hay excepciones y una de estas es la gran cantidad de hojas que le dedicó a la obra del pintor ecuatoriano Pavel Legues. Le faltó espacio para hablar de su mural. Recordemos el larguísimo texto que le escribió acá en Diario El Telégrafo, entre otros. Entonces esto de criticar a la institucionalidad, esto de denunciar la corrupción, queda en nada cuando vemos este tipo de actitudes. Pues resulta por lo menos cuestionable que una crítica de arte hable maravillas de la obra de uno de sus conocidos. Conocidos que, dígase de paso, viven al mejor estilo VIP, recibiendo platales por sus comisiones. No estoy de acuerdo con el término arte VIP, porque no es un arte que lo practican únicamente los artistas VIP, sino que ocurre justamente lo contrario. La mayor parte de artistas haciendo videoarte, instalación y performance son justamente los que no tienen dinero ni acceso a las instituciones. Por otro lado, hay pintores, muralistas, escultores haciendo millones y con grandes privilegios, lo cual los transforma en artistas VIP. Algo más que se debe decir de este concepto de arte VIP es que las iniciales BIP de las que se ha apropiado Lesper para desarrollar sus ideas significan Very Important Person, es decir, se refieren a alguien de importancia que es notable por tal o cual razón. Se refieren también al tipo de acceso que una persona en este contexto tiene, y es por eso que se usa en expresiones como acceso VIP, tratamiento VIP, sala VIP, etc. Entonces Lesper, al decir que el videoarte, la instalación y el performance son arte VIP, está diciendo que son formas de arte importantes y que tienen un lugar de privilegio. Esto ya lo explica argumentando que ahora se prefiere a este tipo de arte antes que a la pintura, al mural, etc. Entonces cualquiera se puede robar la obra de otra persona. Es el acto vandálico de Duchamp de haberle puesto bigotes a un cromo de la Mona Lisa. La pieza ya no valía nada porque pues era una simple reproducción, pero le puso bigotes, se la apropió. Pero notemos que ella critica lo que hizo Duchamp al haberse apropiado de una imagen de la Mona Lisa para ponerle unos bigotes y decir que era arte. Es decir, la apropiación no es, según ella, una forma de crear arte, ya que no implica ningún proceso cognitivo ni creativo. Sin embargo, ella hace exactamente lo mismo cuando se apropia del término VIP para referirse al videoarte, la instalación y el performance. Entonces, cae en una contradicción.
Como crítica de arte nos está demostrando que no es creativa, que no es tan pensante como cree y que desarrolla sus ideas apropiándose de conceptos ya desarrollados para adaptarlos a su línea de pensamiento. Lo mismo ha hecho con otro concepto supuestamente usado por primera vez por ella, el de la transubstanciación, que se deriva de la teología. Ahora bien, esto no quiere decir que lo que plantea Lesper no tenga algo de verdad, de hecho la tiene, pero yo soy de los que creen que uno debe predicar con el ejemplo. Si dices que Duchamp es una basura porque no creaba nada, sino que se robaba obras de otros para hacer las suyas, entonces tú no hagas lo mismo con los conceptos. La obra no necesita ni de los críticos, ni de los teóricos, ni necesita de nadie. No necesita ni del espacio, porque las obras hacen los espacios. Lo hemos visto claramente con los murales. Un mural transfigura un edificio. Lo podemos ver con una plaza, una